Seguramente ya alguien habrá tomado una decisión o seguramente estés por tomar una decisión que pueda hacer cambiar tu vida rotundamente. Y hoy tengo ganas de hablar de una decisión sumamente importante en mi vida. Este video es más que nada documentado, pero también es para que a vos te vayas acercando a lo que yo me quiero acercar. Y es justamente tomar esa decisión que puede hacer cambiar tu vida. Y este video es justamente, como vuelvo a decir, documentado, ¿sí? Para que vean el hoy que soy hoy y en unos meses qué es lo que voy a llegar a hacer, o incluso en años, porque vamos a hacer lo mejor posible para, para el cambio. Obviamente lo estoy diciendo de mí, pero hablo como en plural, no sé por qué. Pero bueno, básicamente voy a hacer un cambio rotundo en mi vida y se basa en una sola decisión. Obviamente va a tener muchísimas conductas diferentes, muchísimos cambios más, ¿no? Pero básicamente voy a arrancar el gimnasio. Si bien yo no me siento mal físicamente ni nada por el estilo, pero soy una persona que siempre le gusta ir por más, y por más, y por más, y siempre quiere ser mejor de lo que está. Nunca me conformo, literalmente nunca me conformo con nada. Obviamente sí estoy contento y agradecido de lo que tengo y de lo que soy y de todo lo demás, ¿sí? Pero soy una persona que siempre le gusta ir a por más, que siempre necesita un extra, ¿entienden? Para sentirse bien. Entonces, creo que está bueno eso en la vida también para no sentirte quizás estancado. Y bueno, quiero ir por esa milla extra que me pueda hacer mejorar mi vida. Entonces voy a arrancar el gimnasio. Y acá me anoté básicamente los pros y las contras de ir al gimnasio, ¿sí? Porque lo voy a explicar brevemente. Yo el año pasado fui al gimnasio, hacía una buena rutina de gimnasio, era muy bueno, hasta que cumplí como con mi propósito, que por ahí fue lo físico y probar una experiencia nueva, pero también el cambio mental creo que fue el propósito en el cual yo fui y fue el sentido de haber ido al gimnasio. Entonces cuando yo logré cambiar mi mentalidad de forma positiva en mi vida, ahí fue cuando lo dejé. Entonces ahí, hoy en día es donde me planteo de que yo fui al gimnasio con ese propósito y por eso dejé de ir. Hoy quiero un cambio de vida en sí, en todas las áreas. Mejorar también mi mentalidad, mejorar mi imagen, porque nunca, o sea, está bien, quizás yo me sienta muy bien conmigo mismo, pero quiero ir a por más. Sé que puedo mejorarme, sé que puedo mejorarme y está en mi libertad y está en mi forma de querer verme. Entonces, está bueno eso también para lo que uno quiere, ¿no? Y cómo quiere verse también a sí mismo. También mejora mental, por así decirlo. Es decir, yo me siento con más claridad mental, puedo pensar mejor las cosas. Quizás ya no hago no haría las cosas o tan en piloto automático, sino como que también viviría un poco en para mí, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada, eso también está muy bueno. Bueno, me salgo del estancamiento, es decir, a mí me pasa mucho que cuando no entreno me estanco demasiado. O sea, yo siento como que mi cuerpo se estanca. Algo que a mí me permite mucho de poder avanzar también como persona es no solo mejorar mi mentalidad, sino también mi físico, para también verme bien a mí y bueno, obviamente la autoestima creo que me haría, me haría mucho mejor. Y bueno, como no sé si yo lo expliqué alguna vez o lo dije en algún video capaz, pero básicamente yo entreno en mi casa, pero es algo que no me termina de cerrar porque tengo ganas de salir un poco y no estar tan metido en mi zona de confort. Es decir, también quiero salir de la zona de confort, creo que eso también es fundamental para avanzar en la vida, ¿no? Bueno, también quiero tener mayor foco, sí, estar concentrado en mí. Creo que es algo de lo que es fundamental para mi vida porque o sea, a veces nos olvidamos un poco de lo que somos nosotros y bueno, el amor propio y el querer progresar en uno mismo creo que es muy fundamental para sentirse bien y en plenitud. Después, bueno, me haría más feliz porque a mí entrenar es algo que me gusta mucho, pero
justamente el gimnasio me acerca más a la felicidad porque es como otro entorno. Entonces eso también como que el hecho de moverme e ir y eso es otra cosa. Y obviamente uno puede entrenar en su casa, no hay ningún tipo de problema. Yo estuve entrenando directamente toda mi vida, excepto cuando fui al gimnasio, siempre entrené en mi casa. Entonces eso para mí fue como un aprendizaje muy grande para aprender también lo que era el gimnasio y bueno, algunos ejercicios más. Obviamente era casi todo nuevo porque las máquinas y todo eso es otra cosa. Bueno, fundamental también la salud. La salud es creo que lo más importante. También mejor postura porque me pasa que como que así se me hace la espalda cuando estoy sentado. Entonces, nada, también como que con el tema del estudio y todo, como que la postura la tengo que mejorar y obviamente el gimnasio me va a ayudar a cambiarla si yo decido cambiarla, ¿no? Después, bueno, voy a ser más constante con mis metas porque eso me va a dar más motivación y el hecho de verme mejor cada día también me da más constancia. Decir, bueno, yo voy a seguir, pues estoy viendo resultados. ¿Por qué no me pasó eso la última vez? Porque fue otro proceso de mi vida. Entonces hoy es como otra etapa totalmente nueva y para mí es arrancar de cero, pero con aprendizajes y conocimiento, ¿no? Después las únicas contras, bueno, el tiempo, o sea, yo obviamente no voy a tener tiempo para otras cosas, voy a tener tiempo, voy a pasar mucho más tiempo en el gimnasio, pero tengo que ver la rutina, cómo se adapta y todo, y bueno, es algo que se puede solucionar claramente, y aparte, pasar tiempo en el gimnasio creo que también es invertir en uno mismo. Después, un tema de cansancio y, bueno, cansancio más que nada. Tipo, bueno, voy a estar cansado, puedo estar cansado un día, puedo estar cansado otro. Ah, estaba re triste el chabón. No, pero eh, está bien, creo. Porque no hay nada mejor que estar cansado por decir fui al gimnasio. Entonces, bueno, hay que moverse. Y bueno, es una clave para mejorar físico y mentalidad. Y creo que alimenta mucho el espíritu en uno. Y bueno, siempre haciéndolo con amor, con uno mismo y haciéndolo constantemente, podemos llegar a un resultado positivo. Así que les mando un fuerte abrazo.